seguir entonces con el primer marinero. Tenemos a Ignacio Rivadeneira, a Andrés Chadwick, a Rodrigo Hinspeter o a Lawrence Gordon. No, dejaría Chadwick. Chadwick. Tiene experiencia, es tranquilo. Yo creo que una de las tareas más difíciles que uno puede tener es ser ministro del Interior. Yo he conversado con varios que ejercieron esos cargos y la verdad que ellos dicen que es como estar permanentemente en una bomba, es ser bombero. Hay que apagar 1000 incendios, nunca hay que perder la calma, hay que tener capacidad de resistir muchas críticas de todos lados, una capacidad de gestión. Lo dejaría. Perfecto. Jefe de máquinas. Tenemos a Carlos Larraín, a Cristian Odenberg y a Mario Descotes. No, mire, los partidos todo el mundo los critica, pero la gente que trabaja en los partidos tiene muchas veces muchos méritos. Organizar las campañas, conseguir los candidatos, reclutar a la gente, es una tarea muy comprendida, pero muy necesaria en una democracia. Dejaría a Mario Descotes. Perfecto, muy bien. Y como capitán, ¿quién podría ser nuestro capitán? Tenemos a Sebastián Piñera, a Manuel José Osandón, a Pablo Longueira y a Andrés Alaman. Obviamente, y eso puede ser el capitán. ¡Ah! Muy bien. Me gustaría ahondar un poquito que, tal como tuvimos que escribir lo que primero se nos viene a la cabeza, y lo dejamos para el final. ¿Quién es Andrés Alaman? Porque ahora tú te has nombrado capitán. ¿Quién podría ser este Andrés Alaman? ¿Cómo es Andrés Alaman? ¿Cómo? No sé qué contestar a eso. ¿Qué tengo que contestar? ¿Cómo te ves tú como candidato? ¿Cómo te ves tú como en tu rol de político, de querer ser presidente? ¿Cómo ha sido tu experiencia en todo esto? A eso me refiero, en cómo ha sido este Andrés Alaman. Porque yo creo que se te va a ver esto es un poco difícil. Yo lo entendí. Yo entre paréntesis, esto está como súper estructurado, ¿no? Se supone que tengo que hacer un discurso al final. Ya, eso no lo voy a hacer para que nos gastemos todo el tiempo en preguntas y respuestas que me entretiene de verdad mucho más. ¿Qué puedo decir? Yo soy una persona que tengo una vocación política desde muy joven. Se van a cumplir ahora 40 años del golpe militar. Y la verdad que para mucha gente joven, hablar de lo que ocurría o lo que no ocurría hace 40 años es como hablar de la prehistoria. Ahí fue cuando te conocimos, Víctor, en este periodo. No entremos en detalle de algo. Pero desde ahí surgió mi vocación política. Yo estaba en un colegio particular, en el St. George, me cambié a un liceo. Y me cambié a un liceo porque las ideas que yo profeso desde entonces no tenían en ese minuto ninguna representación. Uno miraba lo que era la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, éramos todos cabros que estábamos en el colegio, y lo más moderado que existía era el ala izquierdista de la democracia cristiana. Y la verdad que yo sentía que nuestras ideas tenían que estar representadas en esa posición. En ese mismo minuto hay un proyecto que verdaderamente terminaba. Hoy día estamos hablando de la calidad de la educación. En ese minuto ese proyecto terminaba con la libertad de enseñanza. Y ahí surgió mi vocación y surgió una cierta idea de Chile. Y esa idea de Chile no ha cambiado. Cuando yo hacía clases acá en la universidad, hacía clases en el magíster, que yo no sé si se sigue haciendo ese magíster, ¿ya no? Bueno, pero no fue por culpa mía. Hay que aclarar que fue profesor de la Universidad del Ciudadanos, sí, pues y que fue el fundador de la Escuela de Gobierno, ¿no? Y hice clases como 4 o 5 años acá y la verdad que fue una experiencia apasionante. Entonces, me preguntaban, en una de las clases hablábamos del desarrollo y nos pasábamos mucho rato tratando de definir qué es lo que es un país desarrollado. Y mi primera definición era decir que un país desarrollado era no solo un país que era capaz de crecer sustentablemente y distribuir adecuadamente los frutos de ese crecimiento, es decir, un país que no tuviera las cuotas de desigualdad que tiene el nuestro, sino que simultáneamente fuera un país que tuviera una democracia extraordinariamente activa y que culturalmente fuera un país tolerante, abierto a las distintas posiciones. Esa cierta idea es una idea que me ha acompañado durante toda mi vida y que es la que hoy día pongo por delante como candidato presidencial. Yo no tengo que inventarme
para ser candidato presidencial. Es básicamente un proceso y he tenido suerte. Yo siempre lo digo, he tenido suerte de aprender durante todo este proceso. En la etapa anterior de esta primaria había gente que decía que la experiencia política verdaderamente no importaba. Y para mí la experiencia es sinónimo de aprendizaje. Yo tuve una gran suerte. Como entré muy joven en esto, pude aprender de mucha gente con la que trabajé. Gente con la cual pensaba igual. El propio artífice de esta universidad, don Pedro Ibáñez, fue en muchos sentidos un gran maestro. Aprendí de gente como Ricardo Rivadeneira, como Francisco Bulnes, pero también aprendí mucho de personas que no pensaban como yo. Aprendí mucho de Elwin, por el cual yo tengo un gran respeto. Aprendí mucho de Ricardo Lagos. Tuve la suerte de trabajar muy joven, a lo menos con dos presidentes que para mí son referentes en términos de sus conductas, de los momentos que le tocaron vivir, de las distintas formas de ejercer su liderazgo. Perfecto. Te vamos a invitar a una siguiente etapa que nosotros la hemos denominado AMEP. Significa a mojarse el potito. Así que vamos a hacer distintas preguntas en donde la idea es que tú salgas de esta. Bueno, vamos a ver. De la mejor manera posible. Nosotros hemos estado tuiteando, un poco más como promocionando todo esto a través de un hashtag. Entonces hemos seleccionado las diversas preguntas que hacen los alumnos, así que vamos a invitar a que revisemos algunas de las preguntas que tenemos. A ver, aquí dice J. Fervich: ¿la educación sexual no es mejor política pública contra el aborto que un bono de 240.000 pesos anual? Ya, déjeme contestar eso. Esa es la típica afirmación que es producto de la desinformación. Yo de lo que soy partidario es, en primer lugar, que realmente exista... paso por atrás. En Chile tenemos 40.000 embarazos adolescentes. Es una cifra extraordinariamente alta. Y ese embarazo adolescente, estamos hablando de chiquillas que tengan menos de 19 años, curiosamente, o no tan curiosamente, porque es bastante obvio porque se produce ahí, se concentra en el 40% de la población más pobre de Chile. Entonces tenemos una altísima cifra de embarazo juvenil, 40.000 al año, concentrado en los sectores que tienen menores recursos. Por lo tanto, tenemos ahí también un problema, obviamente, social. El porcentaje de embarazo adolescente en el 20% más rico es mucho menor que en el 40% de menores ingresos. Entonces, yo soy partidario de, primero, una educación sexual en serio. Creo que hay mucho más que avanzar en los colegios en esta materia. Creo que los métodos de anticoncepción deberían estar perfectamente disponibles. Creo que no deberían haber ningún tipo de pacatería, por ejemplo, en términos de que las relaciones sexuales que tienen los jóvenes sean con condones. Creo que la educación sexual tiene que estar de verdad puesta en el centro del debate. Pero no solamente pienso eso, también soy partidario de la píldora del día después, porque no existe ninguna evidencia de que sea abortiva. En consecuencia, cuando hay gente que tiene relaciones sexuales no protegidas, yo soy partidario de que puedan acceder precisamente a esta píldora. ¿Y qué hacemos cuando la educación falla y cuando las medidas de emergencia fallan? Yo he conversado con niñitas que tienen 15 años y que están embarazadas. Ojo, algunas de ellas voluntariamente embarazadas. Y uno les pregunta, mire, no sé, mi pololo ya no está, dependo de mis padres. Ojalá me traten bien. Y yo a esas niñas no las quiero dejar solas, las quiero ayudar. Quiero ayudarlas a terminar el colegio, quiero que las ayudemos a poder tener una profesión, quiero que las ayudemos a salir adelante. Y no tengo ningún problema, ninguno, en decir que no me parece mal que les demos una ayuda económica a esas niñas que se encuentran en esa situación tan difícil. ¿Por qué nadie se molesta cuando se hace un bono que le llega al 40% más pobre y también incluso hasta porcentaje de la clase media? ¿Qué hay de malo si fracasa la prevención y si fracasan las medidas de emergencia con ayudar a esa gente? Yo no veo absolutamente nada malo. Por lo tanto, yo voy a defender esa posición.
Perfecto, vamos a seguir con la siguiente pregunta de Manuel Camino, que dice: dada la estabilidad económica, baja demografía y aumento del turismo, ¿aplicaría políticas para favorecer la inmigración? Mira, diría que tenemos que aplicar políticas para regular la inmigración. Nosotros tenemos una ley de inmigración de hace más o menos 50 años y en este minuto estamos teniendo en distintos lugares, particularmente en el norte, problemas porque tenemos una inmigración que necesita un mejor control y una mejor regulación. Yo creo que nadie puede oponerse a que, por lo demás, un país que va creciendo como Chile, nosotros, por ejemplo, en el norte necesitamos 70.000 personas que se incorporen en los próximos 10 o 15 años a la gran minería. En este minuto hoy día ya tenemos una falta importante de mano de obra. En consecuencia, si Chile sigue creciendo, vamos a recibir muchas personas que vienen de afuera. Por lo tanto, necesitamos una política de inmigración que obviamente califique. Ojalá que pudiéramos tener siempre una inmigración de profesionales, de gente que, por ejemplo, nos pudiera ayudar en los problemas que tenemos en los consultorios con los médicos especialistas. Y tenemos que ser países que tomen estas medidas en forma más moderna. Nueva Zelanda, por ejemplo. Nueva Zelanda tiene visas temporales de trabajo precisamente para las épocas de cosecha. Aquí en Chile nada de eso está pensado porque simplemente estas medidas están construidas con una lógica muy antigua. Mucha burocracia y tenemos que hacer una modernización completa porque créanme, si seguimos creciendo como yo espero que sigamos creciendo, comillas, para algunos problemas, para otros ventaja, va a seguir existiendo. Perfecto. En la prensa se ha dicho que usted dio un golpe bajo y cruel a Goldberg y su participación pasada en Cencosud. ¿Es así? A ver, yo les quiero decir lo siguiente. Yo no he dado acá absolutamente ningún golpe bajo de ninguna naturaleza. Cuando se produce el fallo de Jumbo Cencosud, yo dije algo que por lo demás replicaron un conjunto de otras personas de distintos sectores. Yo dije, mire, cada persona debe responder por su pasado si quiere ser candidato a la presidencia, por su pasado político o por su pasado empresarial. Y al día siguiente agregué, no estoy dispuesto a defender lo indefendible. Esas fueron mis afirmaciones. Vamos al fondo del problema. Durante toda la primera etapa de la campaña hubo una diferencia entre Lawrence Goldberg y yo. Hubo varias, pero una particularmente marcada en esto. Lawrence Goldberg sostenía que modificar unilateralmente los contratos de las tarjetas de crédito, que en el fondo, para reducirlo en un aspecto, es lo que hacía Jumbo Cencosud, lo que hacía el Banco del Estado, la Polar hacía eso y mucho más, era una conducta legal y era una conducta no abusiva. Y cada vez que me preguntaron a mí, yo dije, estoy en total desacuerdo con esa afirmación. Yo creo que esas conductas son ilegales, abusivas y nulas. Cuando la Corte Suprema falla, yo simplemente lo que dije fue lo que era coherente, que yo estaba de acuerdo con ese fallo y que en definitiva no iba a defender lo indefendible. Punto. Y eso es lo que me permite hoy día enfrentar el tema de los abusos sin ningún tejado de vidrio. Porque aquí es muy curioso. Cuando los abusos son en el Banco del Estado, entonces todo el mundo sale a gritar. Pero cuando los abusos son en Jumbo Cencosud, solo algunos gritan y otros no gritan. Y yo creo que un político tiene que ser una persona coherente. En consecuencia, yo no tengo ninguna responsabilidad en el reemplazo que la UDI resolvió de hacer de su candidato. Lo he dicho con total claridad. Y creo que he actuado en forma absolutamente transparente, en forma absolutamente clara. Oye, y digamos las cosas como son. Hay gente que me aconseja, me dice, es que tú no debiste ser tan enfático. Ese otro candidato ya estaba herido de muerte. Yo no funciono con esos cálculos. A mí me preguntaron y yo dije exactamente lo que pensaba. Que cada uno tiene que responder de su conducta y tiene que tener acá una posición de principio. Eso es lo que hice. Ok. Bueno, respecto a la película del día después, ya lo hablamos, así que vamos a continuar con lo siguiente. Hablo del aborto, hablemos del aborto.